La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. La vez pasada habíamos quedado en que el apóstol Pablo tenía bien definido cuáles eran las dos identidades que el ser natural y el ser espiritual tienen. Y ya habíamos hablado de Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Esa naturaleza anterior, esa naturaleza natural que todos compartían antes de estar en Cristo. Y Él nos dio vida a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales nosotros anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales ustedes vivían en otro tiempo, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Entonces la palabra de Dios dice clarito que nosotros éramos por naturaleza hijos de ira. Nosotros estábamos en el pecado, éramos muertos en el pecado y esclavos del espíritu. ¿De cuál espíritu? El espíritu demoníaco, el espíritu maligno. ¿Qué hizo Dios con Pablo cuando lo tocó? Cuando Pablo sintió que él le tocó que quedar 3 días ciego y quedarse en un solo sitio, entonces Dios tuvo misericordia de Pablo, ¿sí? Tocándolo, haciendo una cosa maravillosa que es transformándolo. O sea, ya no era esa oruga que estaba caminando en el mundo, ya no era ese animal que estaba todo el tiempo retando, que no podía mirar a lo alto, porque no tenía la capacidad de poder mirar a lo alto, sino que ya en este momento Dios estaba haciendo una transformación de él, pasándolo de ninfa. O sea, lo pasó de oruga, pasó a ninfa, que fue crisálida, y después lo pasó a ser una mariposa que estaba en lo alto. Si Dios no hubiese hecho ese cambio, si Dios no hubiese transformado a Pablo, Pablo hubiese seguido igual, hermano. O sea, en nosotros Dios hace una transformación. Cuando nosotros nos convertimos, cuando nosotros decidimos ser nuevamente ese ser natural, ese ser especial, que habla Romanos capítulo 12, versículo 2, del cual la pastora nos ha comunicado y nos ha hablado en el audio, que yo le he dicho muchas veces que lo oigan, que lo repita. ¿Por qué? Porque en la medida que uno repite las cosas, en esa medida uno adquiere más conocimiento, más entendimiento. Ve cosas que a veces de pronto no veía antes. Y es así como Dios dice por intermedio de Pablo, vayámonos a segunda de Pedro, vayámonos a segunda de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llama por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Entonces, ese cambio, esa transformación que tuvo el apóstol Pablo, que ya no era el natural, ya era el espiritual, con esa unión con Dios, esa identificación que él tenía en Cristo Jesús. Dígame si no
cuando nosotros leemos las cartas paulinas, no entendemos y no comprendemos y no tenemos revelación por intermedio de esas cartas del qué era el anhelo de Dios con respecto al apóstol Pablo, que es el mismo anhelo con nosotros. Él quiere que nosotros seamos esa fuente de luz, que nosotros en vez de ser ese pozo de luz, seamos una fuente de luz, una fuente dispuesta a llevar, a dar de todo lo que nosotros hemos recibido. ¿Para qué? Para que cuando esa luz que está en el pozo se vaya, en la medida que el CO2 se va aumentando, en esa medida esa luz se va disminuyendo en el pozo. Si nosotros somos fuente, esa luz va creciendo más porque está recibiendo oxígeno, está recibiendo básicamente la nutrición para poder permanecer y levantarse y formarse más fuerte. Y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. De ese cambio esencial de la naturaleza, cuando sucede esa conversión. Si no, fijémonos en Efesios capítulo 5, versículo 8. Dice, porque en otro tiempo ustedes eran tinieblas, mas ahora ustedes son hijos de luz. En el Señor anden como hijos de la luz. Amén. Entonces, si nosotros miramos, Él no dice estabais. O sea, nosotros no estábamos en tinieblas, nosotros éramos tinieblas. Y ahí lo dice la palabra, erais tinieblas. Entonces, y después, ¿qué dice después? Somos hijos de luz. En el Señor. ¿Pero dónde? En el Señor. Por tanto, debemos andar como hijos de luz, ¿cierto? Entonces, óigame bien, no se buscó, o sea, Dios no busca cambiar su naturaleza. O sea, Dios no busca cambiar su piel, Dios no busca cambiar sus tendones, Dios no busca cambiar sus músculos, Dios no busca cambiar sus huesos. Dios no busca cambiar sus pensamientos. Dios busca es que sus pensamientos sean buenos y agradables de acuerdo al carácter de Dios. ¿Sí me han entendido? Si nosotros miramos, como yo le decía a Cristian, si nosotros miramos matemáticamente, cuando uno va y está estudiando, le dicen a uno 1 sobre 5 más 2 sobre 8 más 5 sobre 10 es igual a tanto. Y nos enseñan que tenemos que multiplicar los denominadores, tenemos que multiplicarlos para poder sacar un común denominador. ¿Cierto? Y ese común denominador, entonces ya empezamos a dividirlo. ¿Sí? Entonces, 2 sobre 40, ¿sí? 3 sobre 40, y empezamos a dar unas respuestas. Y sabemos que 2 más 3 más 5 da 8 sobre 40. Si nosotros dividimos 8 sobre 40 da un quinto. Entonces podemos dar una respuesta. Eso es lo que el profesor quiere de nosotros. La lógica natural, ¿cierto? Pero nosotros no estamos en lógica natural. Esa transformación es una lógica espiritual. Es algo que tengo yo que, de acuerdo a lo que he recibido en Arras, tengo que yo tener la convicción y la certeza. Y para que yo pueda tener esa convicción y certeza, ese emunat, tiene que venir el Espíritu de Dios y me tiene que enseñar y me tiene que revelar y me tiene que instruir y me tiene que, como yo digo, enséñanos, ministranos, redargúyenos y edúcanos. Para que nosotros podamos verdaderamente vivificar la presencia de Dios en nosotros. No hay otra forma. No hay otra forma. Si usted lo quiere ver, así como los científicos dicen 1 más 1 es 2, ¿sí? Nosotros no, nosotros sabemos que 1 más 1 puede ser 3 o 4. ¿Sí? Y sabemos que hay 3 personas distintas y que de pronto van a ser una unicidad y es uno solo. Y es algo cierto. Y es así como nosotros tenemos que ver que nuestra nueva naturaleza, óigame bien, mis amados hermanos, está primero que todo, en relación. ¿Con quién? Con el objeto. ¿Cuál es el objeto de nosotros? Cristo Jesús. ¿Cuál es el objeto de nosotros? Dios. ¿Qué es lo que nosotros andamos buscando en Dios? Salvación, redención y salvación, ¿cierto? Pero para poder nosotros tener redención y salvación, la palabra nos indica que nosotros tenemos que ir. ¿A qué? A hacer armonía. Armonía con esa persona, hacer armonía con la palabra. Por lo tanto, tengo que leer la palabra, tengo que aprender de la palabra para que yo pueda verdaderamente pronunciar la palabra correcta
y se haga manifiesta y se haga real en nuestra vida. Y podamos nosotros ser ¿de qué? De bendición. Y si usted logra ser de bendición, mi amado hermano, usted está caminando de victoria en victoria. Amén, ¿cierto? ¿Estamos? Y es así como Dios, nosotros somos una persona espiritual en Cristo, de donde esa nueva naturaleza, eso yo estoy repitiéndole, de pronto he repetido 4 o 5 prédicas con base a esto, pero ¿qué quiero recalcarle? Que es usted, mi amado hermano, el que tiene que romper esa alcancía y recoger ese dinero y tiene que llevarlo al alfolí. Tiene que romper usted esa cáscara que tiene por dentro, eso que usted, y llevar su corazón dispuesto ¿a dónde? Al alfolí. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos ese común denominador que está en el ser, que el ser es cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? Si nosotros miramos, el alma tiene un común denominador que es el espíritu. Si el espíritu es bueno, esa alma va a ser buena. Si el espíritu es malo, esa alma va a ser mala. Entonces todo lo que yo piense, todo lo que yo sienta y todo lo que yo verdaderamente tome la decisión, si estoy en el espíritu malo, va a ser malo. Voy a actuar de una forma mala. El común denominador es mi espíritu. ¿En dónde lo tengo? ¿Dónde está mi espíritu? Cuando la palabra de Dios dice que si yo soy nueva criatura, tengo que tener una identidad ¿con quién? Con Cristo Jesús. O sea, ese común denominador mío tiene que ser Cristo Jesús. Ese común denominador mío es esta palabra y tengo que leerla día a día para que Él cada día me esté imprimiendo ella en mi corazón y en mi mente su palabra para que cada vez que yo tenga un problema, tengo una aflicción o algo, inmediatamente yo recurra a esa palabra y la pronuncie, y es así como Dios hace el milagro cada día en mi vida. Porque pedí y se os dará. Tocad y se os abrirá. Si eso lo dice Dios, entonces ¿para qué lo coloca ahí? Pero ¿qué dice después el sunergo de Dios? ¿Qué dice? Dice, pero tenéis que saber cómo pedir. ¿Cierto que sí? Porque si pedimos mal, el enemigo dice, mire, ¿esto qué pasó? La pastora hablaba el domingo, creo que fue el domingo que hablaba, o el martes, de la parte de Adán y Eva, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el enemigo? El enemigo cambió, colocó algo, sumó, cuando verdaderamente no tenía por qué haber sumado. Cuando en verdad tenía que haber dicho la palabra correcta. Tenía que haber dicho, si la palabra de Dios dice, por ejemplo, esencia de la ley, en el capítulo 10 de Deuteronomio, versículo 12, dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Yahweh tu Dios de ti? Sino que temas ¿a quién? A Yahweh tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y que sirvas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es lo que pide Dios. Él no está pidiendo otra cosa diferente. Como yo le decía después a una persona, yo le decía, pero es que, ¿quién es tu Dios? Porque uno primero que todo tiene que saber cuál es el común denominador de uno. Y el común denominador es para los diferentes múltiplos, para las diferentes cosas que se están presentando. Las diferentes áreas que tenemos nosotros dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro entendimiento, dentro de nuestro carne o cuerpo, llámese como en donde usted esté. Si usted está ubicado en el reino de los cielos, usted ya no tiene carne, usted lo que tiene es un cuerpo. Y ese cuerpo va a caminar de acuerdo a tu alma. ¿Por qué? Porque el común denominador de ese cuerpo es el alma. Y como esté el alma, va a estar tu cuerpo. Si tú estás verdaderamente en el alma y el cuerpo y es cuerpo, entonces cada vez que tú vas a cumplir una necesidad, vas a tener los reparos que la palabra de Dios dice, ¿sí? Que no comas demasiado, ¿sí? Que no te afanéis por nada. ¿Cuántas veces la gente llega afanada a alimentarse y en ese momento que está haciendo una descarga que no tiene por qué hacer? Que no le va a servir para nada, que de pronto le puede traer un malestar, le puede traer de pronto un tumor, una enfermedad.
una enfermedad en el hígado, en el riñón, donde sea, no sé, pero de pronto lo puede traer. ¿Por qué? Porque esos cambios bioquímicos a nivel corporal están siendo producidos por una descarga hormonal dada a nivel mental. Entonces, ¿qué pasa con el alma? El alma está mentalmente, está obsesionada, está prácticamente dinamizada, hiperdinamizada. ¿Y qué sucede? La mente, el pensamiento va a actuar de forma rápida que va a producir una descarga que no tiene por qué hacerse. Si usted van y cogen un libro y leen, dice, ¿y entonces qué se determina? No, dopamina, adrenérgicos, ¿sí? Tal cosa, histamina y todo eso. ¿Qué le pasa cuando una persona de pronto sabe que no puede tocar de pronto, por decir, la lana, y va y la toca? Y nada más la toca. ¿Y qué sucede en su cuerpo? ¿Qué reaccionó? ¿Solamente el dedo? Reacciona todo el cuerpo. Hay una descarga. Y esa descarga prácticamente es la que lleva a que se presente esa enfermedad. Entonces, esa carga de tipo psicológico se va a ver de carga fisiológica, ¿sí? Y es lo que nosotros llamamos enfermedades psicosomáticas. ¿Sí me han entendido hasta ahí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si yo camino, si yo reconozco que soy hijo de Dios y que debo reconocer quién soy ahora, por tanto, eso es parte de mi identidad en Dios. Cuando usted decide caminar igual, está pisoteando la identidad. Si yo pisoteara la bandera de Colombia, ¿qué pasaría? Vendrían y me castigarían. ¿Por qué? Porque no puede usted pisotear la bandera de Colombia. Porque es un símbolo patrio. Y es un símbolo de respeto. Si yo estoy identificado con Cristo, entonces yo ¿por qué voy a hacer otras cosas que no sean de acuerdo a la identidad con Cristo? ¿Sí me entendieron hasta ahí? Entonces es por eso que nosotros tenemos que reconocer quiénes somos, en quién estamos. Y de acuerdo a saber en quién estamos, podemos decir para quién somos. ¿Por qué? Porque en la medida que usted reconozca que usted pertenece a alguien, por ejemplo, de pronto yo quiero mucho a un hijo mío, lo quiero mucho. Y yo reconozco que el hijo mío me hace falta para que esté conmigo. Si yo reconozco que me hace falta para que esté conmigo, entonces yo tengo que decirle, hijo, yo lo amo y quiero que usted esté conmigo. Yo no tengo por qué quedarme callado y decirle, usted es el que toma la decisión. Usted, no, ¿cuál? Dios ya nos ha dicho a nosotros que nosotros si queremos estar con Él, tenemos que ir a Él. Pedí y se os dará, clamad, tocad, todas esas cosas, todas esas palabras que están escritas en verbo, pero un verbo prácticamente imperativo, ¿sí? Es lo que nos lleva a que nosotros verdaderamente entendamos lo que es el mensaje que Dios nos quiere a nosotros. De acuerdo a cómo tú te sientas, si tú te sientes como creyente, como cristocéntrico, que tienes que lo que dice la palabra en Cristo Jesús, también lo dice para mí en Cristo Jesús. Que tengo que decir, en el nombre de Cristo Jesús, yo digo tal cosa. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido a orar por alguien y verdaderamente no nos hemos dado cuenta cómo hemos pedido y Dios hace la obra porque hemos pedido correctamente como conviene, pero no nos hemos dado cuenta, que es lo grave? Lo bonito es que nosotros tuviésemos de pronto una grabadora ahí para nosotros poder saber cómo fue que pronunciamos la palabra para poderla repetir todo el tiempo. A veces estamos en una crisis, mucho dolor, demasiado dolor. Que fue lo que le pasó a la hermana que comentaba el hermano Martín. Mucho dolor. Y ese dolor la llevó a ella a que clamara de lo profundo de su corazón, que fue lo que le pasó al rey Ezequías. Clamó de lo profundo de su corazón, Señor, pero es que yo he hecho esto. Y entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Dios esperó media hora? No, Dios inmediatamente de una vez fue y le dijo al profeta, ve y haz esto. ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta de una forma rápida, eficaz y completa. Cuando nosotros clamamos al Señor y de pronto Él a nosotros no hace lo que nosotros querramos, es porque la voluntad de Él ya estaba dispuesta y Él va a hacer algo que nos va a favorecer a nosotros. Óiganme bien, a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que entrar a un reposo y tenemos que pegarnos, perdóname la expresión, un costalazo, ¿sí? E ir de pronto a una enfermedad, ¿sí? Y tenemos que ser incapacitados y acostados en una cama?
¿Para qué? Para que en medio de ese reposo nosotros busquemos del Señor y Él nos dice, mire, yo lo quería tener aquí a usted para poderle enseñar esto. ¿Cierto, pastora? Eso es así, y así es como Dios actúa con nosotros. Puede que de pronto también actúe de otra forma diferente, pero Dios es un Dios que puede hacer todo lo que quiera porque Él es el dueño de todo. Él es nuestro creador. Él sabe lo que yo estoy sintiendo. Es más, la palabra de Dios dice que si yo voy a pronunciar esta palabra, antes de pronunciarla, ya Él sabe lo que voy a pronunciar. Ya Él sabe lo que voy a pronunciar. Ya sabe para dónde voy, mis amados hermanos. Por tanto, antes de venir nosotros a Cristo, mi amado hermano, éramos pecadores por naturaleza. Eso lo dice la palabra. Lo leímos al comienzo, ¿cierto? Y nuestra naturaleza era pecar. ¿Ve? El común denominador de nosotros era un espíritu en pecado. Una concupiscencia, como dice la palabra. Éramos eso, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con nosotros? Sí, murió. No murió la parte física. Esa parte física no murió. Usted sigue. Usted se mira y dice, wow, yo tengo aquí un lunar y todavía tiene el lunar ahí. No se lo quitaron, no se lo cambiaron para otro lugar. Yo tengo unas arrugas y tengo unas canas y tal cosa. No, ahí siguen. Ahí siguen. ¿Cierto, hermana? Ahí seguimos, ¿cierto que sí? Ahí seguimos con nuestras canas y nuestra forma de ser. ¿Ve? No hemos cambiado. Nuestra forma física de ser es una sola. Esa vieja naturaleza que nosotros heredamos de Adán, sí es la que cambia, mi amado hermano. Ya no somos vivientes. Ya vamos a empezar en un proceso que se llama vivificación. Vamos a entrar en un proceso que se llama redención, donde vamos a ser redimidos, pero para poder ser redimidos tenemos que tener unas arras, tenemos que haber hecho algo. Pero para haber hecho algo tenía que haberse producido algo grandioso, algo magnificado, algo que es lo que una vez hablamos. Ya no miramos la cruz. Ya miramos es lo que está encima de esa cruz. Ya no nos estamos cubriendo con el manto, nos estamos cubriendo con la sangre del cordero inmolado. Ya no tenemos que mirar ese cordero, como dice Juan el Bautista, he ahí el cordero que vino verdaderamente a redimir el pecado, sino ya estamos mirando el cordero que está presente en Apocalipsis, donde fue el que abre el libro, el Anrion. Entonces, de esa forma es que nosotros tenemos que empezar a tomar conciencia, mi amado hermano. Tenemos que empezar a vivificar la forma como es. Esa crucifixión de Cristo Jesús, que está en Romanos capítulo 6, versículo 6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Y qué dice en Gálatas 2:20? Ve que ahí dice que el cuerpo de nosotros fue crucificado conjuntamente ¿con quién? Con Cristo Jesús. ¿Y qué dice en Gálatas 2:20? La palabra de Dios dice así, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo hago en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice que ahora lo que vivo en la carne, entonces lo que vive en la carne ya no lo hago yo. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. O sea, yo vivo en Cristo Jesús. Yo vivo en Él. O sea, ustedes tienen que vivir en Él. ¿Para qué? Para que cada vez que venga el enemigo no nos pueda tocar. ¿Por qué? Porque vive en mí. O sea, yo vivo en Cristo Jesús. O sea, la misma palabra es la misma cubierta que hace que yo tenga todas las cosas que la pastora decía y que yo estaba en ese momento escribiendo. ¿Sí? Que es la armadura de Cristo Jesús en nosotros. Ya tenemos un escudo. ¿Cuál es el escudo? Es la fe. Y si ustedes van ahorita y oyen en un audio que va a ser puesto el día 29 de este mes, en donde ustedes van a ver, ¿sí?, que verdaderamente Dios vino otra vez nuevamente a traer todo para que nosotros podamos verdaderamente ser vivificados en Él. Donde viene otra vez a restaurarse todo. Y si no, miremoslo entonces en Gálatas capítulo 6, versículo 14. Dice la palabra de Dios.
Entonces, ese viejo yo, mi amado hermano, ese viejo yo que tiene usted, esa carne que tiene usted, ese común denominador de pecado, ese común denominador que tiene de pecado, vamos a cambiarlo, vamos a rectificarlo, vamos a morir a ese viejo yo y vamos a hacer una nueva naturaleza. ¿Ven? Vamos a ser una persona independiente de desobedecer la palabra de Dios. Si a mí viene de pronto una palabra que me diga, usted no haga eso, entonces cuando yo tengo que ir a la palabra y decir, Señor, y es eso, entonces tengo que confrontar la palabra con lo que viene a mi mente, y en ese momento es mi mente, y es la palabra la que va a decir que tengo que rechazar, y debo rechazarlo con todo. Y tenemos que rechazarlo en todos los ángulos, en todos los rincones de nuestra casa, de nuestro templo, para que no haya un sitio allá donde se esconda ese enemigo, y que el día menos pensado, sí, de pronto nos aparezca. Es lo que yo una vez le decía al pastor, yo le decía, pastor, alguien viene aquí a la casa, sí, de pronto rompe relaciones con otra denominación. Dependiendo de lo que traiga de esa denominación, lo va a sembrar aquí en este lugar. Y va a establecer aquí, va a traer la semilla y esa semilla va a crecer aquí. Si la semilla es de bondad, es de benignidad, es de templanza, va a ser una persona magnánima, una persona templante, y una persona verdaderamente bondadosa. Pero si trae una semilla que es una semilla, pero que es una obra de la carne, ya sabemos cuáles son manifiestas las obras de la carne, que dice Pablo. Entonces, si trae una semilla que es manifiesta obra de la carne, cuando esa semilla venga, que es lo que se llama la cizaña, entonces vendrá a querer producir entre nosotros una división, porque el enemigo siempre quiere dividir para poder vencer. Es una norma que tiene el enemigo. Entonces, para poder vencer, para poder dividir, ¿qué es lo que él hace? Trae la mentira. Y por medio de la mentira, porque él es el príncipe de la mentira. Entonces, tenemos que empezar también a saber con quién estamos enfrentados. ¿Ve? Porque esta guerra de carácter espiritual la tenemos que hacer, pero tenemos que conocer todos los pros y los contras. Yo en la medida que la pastora estaba hablando de la parte que les comentaba ahorita que yo estaba escribiendo, yo estaba en ese momento escribiendo una cosa que se llama matriz DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. ¿Ve? Y nosotros a veces no entramos a evaluar esa matriz DOFA en cada uno de nosotros para poder determinar cuál es mi debilidad, ¿sí? Y cuál es la oportunidad. Porque ya sé cuál es mi fortaleza, pero sepa que su fortaleza en el mundo es su debilidad en el cuerpo. Óigame bien, su fortaleza en la carne es su debilidad en el cuerpo. Así de que llévelo de una vez a una relación. Es así como Dios también quiere que nosotros, por eso, mi amado hermano, recordemos lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice la palabra de Dios, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Entonces ya no estamos caminando conforme a la carne, o sea, ya nuestro común denominador no es el pecado, ya no es prácticamente la concupiscencia, es el Espíritu de Dios, el que verdaderamente está en común denominador con nosotros. Entonces ya mi alma tiene que estar con el Espíritu de Dios, mi alma tiene que estar, lo que yo piense tiene que ser la mente de Cristo. Lo que yo sienta tiene que ser los sentimientos. Tengo que mirar cómo caminó Cristo, cómo fue Cristo. Por eso Cristo Jesús vino y nos muestra en su evangelio, nos muestra cómo caminó Él, cómo se comportó Él. Amén de lo que dice la Torá. Y en la forma como nosotros entramos en ese común denominador, entonces tenemos que ser obedientes ¿a qué? A la palabra. Tenemos que ser obedientes a esa persona, a esa identidad que tenemos en Cristo Jesús. Entonces ya nuestra voluntad es voluntad de Él. Él dice, si usted quiere ser libre, usted puede hacerlo. ¿Con quién quiere irse? Porque no es bueno servirle a dos. Debemos servirle a uno solo. Pero tenemos que saber a quién le servimos. Y óigame bien, a nosotros Dios no nos trajo un conocimiento, no nos dijo cuáles eran sus misterios, cuáles eran el misterio de Dios, cuál es el misterio de la voluntad de Dios, cuál es el misterio, ¿sí? de la piedad, cuál es el misterio del evangelio. Él a nosotros nos los ha revelado, nos ha contado para que nosotros sepamos en dónde estamos, con quién estamos y para quién estamos. Es por eso, mi amado hermano, que esa muerte del yo
Esa muerte del yo, sí, nos cambió, nos transformó, ¿cierto? Pero óigame bien, ese pecado aún está ahí. Ese mundo aún está ahí. Ese enemigo aún está ahí. No lo pueden olvidar. Ustedes están aquí, oyen la palabra, hablan la palabra, sienten en su corazón, sienten un gran amor y llegan a su casa y lo primero que ustedes encuentran de pronto es alguien que le dice, ¿por qué se demoró en llegar? O le hace un reclamo, ¿cierto? Hasta el mismo perro de pronto lo muerde a uno porque llegó tarde, ¿cierto? Y es así como a veces, sí, a veces yo estoy de pronto ahí acostado durmiendo bien cuando el gato me hace miau, ¿cierto? Me toca levantarme a ver si tiene comida y tiene comida, ¿cierto? Pero me hace levantar, ¿cierto? ¿Y qué hago yo? ¿Pegarle al gato? No, tengo que decirle mi ringo. ¿Por qué? Porque el Señor me quiere que yo me levante. ¿Listo? Y así es, mi amado hermano. Entonces, fíjense que nosotros tenemos que esa vieja naturaleza se murió, sí, no está en nosotros está, ¿quién? Está en la palabra, está Cristo Jesús. Tenemos que caminar todo el tiempo, tenemos que ser dinamis, tenemos que ser todo el tiempo un verbo hecho carne. Un verbo hecho carne, óigame bien, un verbo hecho carne que se convierte en cuerpo en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Qué es lo que Jesús, lo que es el Padre quiere que nosotros seamos? ¿Qué? Esa novia, esa iglesia, esa mácula sin mácula y que esté dispuesta a estar en la presencia de Dios y que vayamos todos unánime juntos a esa Jerusalén celestial. Si es así, no es así. ¿No lo queremos todos? Claro que lo queremos. Pero viene el enemigo y el enemigo quiere que nosotros, le doy un golpe por este lado, le mando tal cosa, le mando una imagen, le mando otra, le mando un pensamiento. Y todos los pensamientos tienen que ir, ¿qué? Cautivos ¿a dónde? Entonces estamos así. ¿Cuál es el común denominador de nosotros? Ese común denominador es nuestra identidad, mi amado hermano. Es nuestra identidad, es la identidad en Cristo Jesús. ¿Sí? Por lo tanto, debemos servir, debemos obedecer y debemos responder ¿a quién? A nuestra identidad, a ese común denominador. ¿Quién es? Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, versículo 7, versículo 12 y versículo 14. Lea el 14. Romanos 6, 14. Porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Entonces, ¿nosotros estamos bajo qué? No bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos como un denominador Cristo Jesús, ¿cierto? La palabra de Dios, ¿cierto? Y la gracia. Luego, si nosotros no hubiésemos podido tener la gracia, dígame si nosotros hubiésemos podido cambiar. Estaríamos en una lucha del cuerpo contra un espíritu. Estaríamos en una lucha de un cuerpo, de un cuerpo contra una costumbre, contra un hábito de una carne que no quiere cambiar. Pero Dios, en medio de su omnisciente, en medio de su omnisciencia, en medio de su amor, en medio de su grandeza, Él a nosotros nos dio una cosa que se llama, y por gracia nosotros somos salvos, pero esa gracia consistió en que lo que yo les comentaba de ustedes, si quieren, óiganlo, léanlo, óiganlo, está en el audio que les puse sobre el misterio de la voluntad de Dios. Y ven ustedes cuán magnificente, cuán grande, cuán loor es Dios, cuánto Adonai tenemos nosotros en Él, cuánto es nuestro Adón, porque fuera de ser nuestro Adón es un ser justo. Por eso cuando usted, mi amado hermano, decide actuar independientemente, óigame bien, independientemente de ese común denominador, cuando usted decide actuar independientemente de ese común denominador, está violando todo. Está violando la sangre de Cristo. Está pisoteando a Cristo Jesús. Y está burlándose, ¿sabe qué? Está burlándose de aquel que lo tenemos arriba como nuestro abogado para que nos defienda ante la presencia del Padre Celestial. Fíjate cuántas cosas hacemos. Y la palabra de Dios dice que si nosotros no hacemos lo bueno, estamos pecando. Eso lo dice la palabra de Dios. Óigame bien.
Hasta hace un tiempo fue cuando yo revisé la palabra y la encontré y yo decía, wow, wow, o sea que yo no puedo decir, voy a comerme este caramelo mientras tanto, porque estoy pecando si no hago las cosas y dejo el caramelo para después. ¿Sí me comprendieron? Por eso, mi amado hermano, recuerde que nosotros hemos muerto y que nuestra vida está escondida ¿en quién? En Cristo, Señor. Eso está en Colosenses capítulo 3, versículo 3. Cuando nosotros reconocemos, cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nosotros aceptamos, cuando nosotros creemos que la grandiosa obra de Dios, que es la redención de Cristo en nuestra vida, somos, mi amado hermano, nuevas criaturas. Ya somos identificados en Cristo Jesús. Ya estamos en Él. Ya la identidad en Cristo se manifiesta, que está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, y además morimos en Cristo y resucitamos en Cristo, que está en 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 y 22, y que tenemos nueva vida en Cristo Jesús, que está en Gálatas capítulo 2, versículo 20, y Colosenses capítulo 3, versículo 4. Ahí está apuntado para que ustedes puedan tener audición y puedan verdaderamente ver otra vez y oír esa parte. Recuerde, mi amado hermano, que usted ha sido librado de la potestad del enemigo. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué fuimos librados de la potestad del enemigo? ¿Qué nos libró a nosotros de la potestad del enemigo? A ver. ¿Estamos en clase? Amén, por la gracia de Dios, ¿cierto? Amén, por la sangre del Cordero Celestial, amén. Pero a veces nosotros, mis amados hermanos, continuamos reaccionando como si el viejo yo estuviera. Es de reconocer, sí, que hemos durado mucho tiempo en el viejo yo, que hemos estado muchas veces haciendo cosas que para nosotros en el viejo yo eran maravillosas, ¿sí? Que hemos estado de pronto realizando cosas en el viejo yo que para nosotros eran, sí, fortalezas, pero que en este momento en el nuevo renacer son debilidades y que tenemos que pedirle a Dios que nos la fortalezca. ¿Para qué? Para nosotros poder resistir eso. Para usted poder caminar verdaderamente en Cristo Jesús, para que usted sea de gloria en gloria, para que usted sea de bendición en bendición. ¿Sí me han comprendido? Entonces, todo aquello que en un momento dado yo tenía, que era muy bonito, que era muy agradable, ¿sí? Por lo cual yo iba y hacía cositas y me gustaban mucho, ¿sí? Claro, cuando yo vengo al camino del Señor, esas cositas para mí son un sacrificio. Tengo que sacrificar mi carne, ponerla ante el altar para que mi carne sea transformada, para que mi carne sea machacada, para que mi carne sea pulverizada, para que mi carne sea prácticamente vuelta a nada, ¿sí? Y yo pueda tener una identidad en Cristo Jesús y pueda defenderme y no pueda ser atacado nunca más por el enemigo de acuerdo a esa fortaleza de mi carne. ¿Sí entendieron lo que les quiero decir? Cada uno de nosotros tiene unas fortalezas que tuvo cuando estuvo antes en el caminar en el mundo. Cada uno de nosotros tiene unas fortalezas en este nuevo mundo, en este nuevo nacer. ¿Sí? Pero recuerde que eso que tuvo usted de fortaleza ya, aquí son debilidades. Porque aquí se vuelven ¿qué? Aquí ya no son como un denominador, aquí ya se vuelven como decir, lo que está por encima, lo que se está mostrando, ¿para qué? Para que lo borremos, lo quitemos de encima. Para que eso que está ahí se salga. Señor, te pido por favor de que desenraice todo, ¿sí? Arranque todo, derribe todo, pulverice todo, ¿sí? Que esa tierra nueva, Señor, sea una tierra donde llegue tu arado, llegue y dé vuelta a la tierra de modo tal que lo que estaba arriba quede abajo, pero que quede pulverizado y nunca más nos vuelva a molestar. Pero ¿qué sucede si usted ara la tierra y deja un cuarto de tierra sin arar? ¿Y qué sucede cuando crece la maleza, cuando crece la cizaña? Y esa cizaña que tiene capacidad, usted ha visto cuando sale la maleza y de pronto recibe el sol, recibe el calor y de pronto ve uno la espiga y la espiga hace y sale volando lejos. ¿Nunca la han visto? Yo que fui cultivador, entonces cuando yo cultivé sabía eso. Y no podíamos dejar que la maleza creciera para dar espiga porque inmediatamente acababa otra vez todo lo que habíamos derribado. Y era así como esa maleza, si usted deja un pedazo, esa maleza
tiene una semilla y esa semilla produce una espiga y esa espiga bota otra vez una semilla que vuelve y cae dentro de nuestra área que está bendecida por Dios. Y es cuando venimos a tener problemas. ¿Sí les he explicado bien o no? ¿Cierto? Es lo que tenemos que hacer. Tenemos que acabar con todo. A veces nosotros oímos que hay personas que nos dicen que Dios es un Dios castigador. ¿Por qué? Porque Él castigaba todo, Él no dejaba nada. Y Él lo que quería era que nosotros tuviésemos un mundo libre para nosotros. Que usted fuera libre. Que usted pudiera caminar en Cristo Jesús. Que todo lo que usted pudiese disfrutar, lo disfrutara así como lo disfrutó Adán en Génesis capítulo 2. Porque todo era bueno, agradable y perfecto. Porque él miraba que todos los días él terminaba su labor y le hacía un repaso, una auditoría. ¿Y qué dice la palabra? Volvía al día siguiente otra vez, auditoría. Bueno, ya él no miraba el primer día, ya él miraba el segundo. ¿Por qué? Porque él ya sabía que el primero estaba bueno. Él ya sabía que el segundo estaba bueno. Llegó al sexto día y también todo lo que hizo, fuera de eso, ¿qué le puso? Miremos Génesis capítulo 1, versículo 26, al final. Entonces, dijo Dios, hagamos al hombre, ¿sí? Siga. A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Siga. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces Dios vio que nosotros también estábamos perfectos, buenos. ¿Ve? Porque Él, ¿qué es? Él es bueno, Él es agradable y Él es perfecto. Luego Él a nosotros no podía hacernos con imperfecciones. Entonces Él se manifestaba con nosotros de esa forma, mis amados hermanos. Pero nosotros tenemos que romper esa carne. Tenemos que romper esa tendencia de ser personas independientes de Dios y tenemos que centrar nuestro interés solamente en servirle al Creador. Reconocerlo a Él que ha sido nuestro Creador, nuestro Elohim. Reconocerlo a Él que es nuestra paz. Óigame bien, no es un Dios diferente. Un Nisi. Reconocerlo a Él que es nuestro proveedor, un Jireh. Reconocerlo a Él que es un Señor, que es un don, que es un caballero, un Adón. Pero todas esas son nombres, pero nuestro Creador es el que nos ha formado a nosotros y el que verdaderamente ha permitido que nosotros podamos disfrutar de todo. Si nosotros logramos, óigame bien, si nosotros logramos dejar a un lado nuestro ego, nuestro yo, y nosotros verdaderamente nos identificamos con lo que creemos, con nuestro emunaj, y logramos nosotros así como cuando de pronto usted, a ver, un ejemplo, cuando usted llega y está casado, usted se separa de su esposa y la deja en la casa, ¿usted se va pensando de que su esposa de pronto le va a ser infiel? No, ¿cierto que no? ¿Por qué? Porque usted sabe que ella a usted lo ama. Que ella por usted siente algo especial. Luego, si siente algo especial, no lo va a dejar nunca, jamás. Ese es el amor de Dios. Ese es el que está en Corintios 13, que tenemos que aprendérnoslo y tenemos que llevarlo a nuestro corazón y hacerlo rema en nuestra vida. No con Dios, sino también con todos nuestros hermanos, con todos. ¿Por qué? Porque es que Dios quiere que nosotros, así como somos para Él, también seamos para nosotros mismos y también para los demás. Por eso Jesús nos pidió que amáramos a nuestros enemigos, que es difícil. Por eso el Señor nos pide en su palabra que cuando vayamos al alfolí, al llevar nuestra ofrenda, si tenemos algún problema con nuestro hermano, dejemos la ofrenda, ¿sí? Y vayamos a nuestro hermano y le pidamos perdón, y después ya con el perdón, con la reconciliación con mi hermano, voy a reconciliarme con Dios, porque es el momento en que Dios va a reconocer que no soy yo, no es Luis Pinto, es Jesús. Es Jesús de Nazaret el que va presentando la ofrenda.
y por eso se hizo agradable y buena y perfecta para Dios. Por eso Dios no aceptó la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque Dios estaba mirando el corazón de Caín. Dios estaba viendo el amor de Caín. Dios estaba viendo cómo Caín amaba a Abel, que no lo amaba, sino que lo odiaba. Entonces, Dios ve nuestros corazones, Dios ve todo lo de nosotros. Pero le gusta a Dios que nosotros podamos vivificar su palabra para que podamos vivir de victoria en victoria, mis amados hermanos. Es por eso que nosotros tenemos que, esta vieja carne, este viejo hombre, esta oposición a Dios, esta inclinación programada a hacer el pecado, tenemos que deshacernos y tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque primeramente Dios a nosotros nos transformó. Él hizo en nosotros un milagro. Él hizo en nosotros una transformación. Él nos pasó de oruga, nos pasó a mariposa. Nos pasó de lo horizontal, nos puso en lo vertical. Nos pasó de la tierra, nos pasó a vivir verdaderamente en lo espiritual. Ya no somos naturales, ya somos espirituales. Ya no somos vivientes, ya somos vivificados en el poder del Espíritu de Dios. Amén. Entonces, tenemos que nosotros mismos, óigame bien, nosotros tenemos que hacer la segunda parte, que es que tenemos que nosotros transformarnos progresivamente, sí, y acondicionarnos a lo que es la transformación de cada uno de nosotros, que es por intermedio del Espíritu de Dios, por intermedio de esa voluntad de Dios. Entonces, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Primero que todo, ¿qué tenemos que hacer, mis amados hermanos? Primero que todo, tenemos que hacer es reconocer que nosotros ya no estamos en la carne, que nosotros ya somos cuerpo, que esta carne no nos domina, que si lo que yo estoy pensando tengo que llevarlo a la presencia de la palabra de Dios y cautivarlo, y tengo que responder que ya no es esta carne la que domine mi mente, sino es mi mente en Cristo Jesús la que domine esta carne que se ha convertido en cuerpo. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Es volver nosotros a hacer una cosa, pero tenemos que vivirla, tenemos que vivificarlo. No que cuando salgamos, esto que hemos hablado se nos olvide. Y que cuando nos caigamos, un resbalón, ¡ay! Una palabra que no tiene por qué ser, en vez de ser, uy, Señor, en Cristo Jesús, tal cosa. Porque tenemos que ser, o sea, todo lo que nosotros hablemos tiene que ser en la palabra. Todo lo que nosotros digamos tiene que ser en la palabra, mis amados hermanos. Todo. Todo. ¿Por qué? Porque es responsabilidad de cada uno de nosotros. O sea, ya no es de Dios, ya Dios transformó. Ya Dios me trajo a mí a una posición. Mío, usted es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y eso se lo dijo a Jesús, cuando fue el bautismo de Jesús. Cuando Jesús salió de las aguas del Jordán, le dijo, este es mi hijo amado. Y el Espíritu de Dios cayó sobre él. ¿Y a dónde lo llevó? Lo llevó a un hotel, 8ª estrella, ¿sí? Y lo puso a ver la vista del mar, ¿sí? Y le trajo comida, ¿sí? Manjares para que él degustara porque era el hijo amado. Lo llevó al desierto donde él, ¿qué le pasó? Ayunó 40 días y 40 noches. Y después permitió, óigame bien, permitió, no fue que el enemigo vino, sino que él permitió que el enemigo viniera, ¿sí? Y lo tentara. Y fue cuando Jesús le dijo, escrito está. Y es cuando nosotros tenemos que saber que escrito está, es esto, es la ley de nosotros. Es nuestro caminar, es nuestra vida, es nuestra esencia. Esta es la esencia en Cristo Jesús. Esto es la vid verdadera que nos da la savia para que nosotros podamos día a día crecer en Cristo Jesús. ¿Cuándo lo entendí yo? Hace unos años, muchos años, cuando yo veía que la pastora caminaba todo el tiempo y casi se la llevaban los carros. ¿Por qué? Porque caminaba todo el tiempo en la palabra, ¿sí? Pensando en la cita bíblica que quería traer, ¿sí? Y yo le pedí al Señor, yo dije, Señor, yo quiero caminar también como ella, un poquito loco, pero no importa. Que me digan el loco. Uy, ¿sí? Y resulta que, pues, Dios ha hecho conmigo eso todo el tiempo.
¿Ve? Yo voy manejando y voy hablando, voy diciendo el Padre nuestro que estás en los cielos, voy diciendo al Señor, mire, tal cosa, Señor, ten misericordia de eso, manejando. Estoy acostado, me voy a levantar y tengo unos sueños y los sueños siempre son en Cristo Jesús. Me sueño de eso, unas cosas como, no sé, en las galaxias, no sé en qué parte, ¿ve? No quiero ni siquiera ni pensarlo siquiera, pero me levanto y inmediatamente busco que el Señor esté conmigo. ¿Por qué? Porque no sé. Pero aquí estoy, mis amados hermanos, para decirles a ustedes, ¿ve? Para traerlos a que ustedes tienen que dejar de pensar en pis y tienen que ponerse a pensar en la palabra de Dios. Amén. Entonces también tengo que cambiar, tengo que caminar, ¿sí? Espiritualmente vivo. No puedo caminar como la carne, no puedo dejarme llevar de la carne. No puedo dejarme llevar de la ira, no puedo dejar de la contienda, no puedo llevar de la lujuria, no puedo llevar de la lascivia. ¿Ve? Tengo que pedirle al Señor que cambie mis ojos. Tengo que pedirle al Señor que cambie mi mente. Tengo que pedirle al Señor que cambie mis oídos. Tengo que pedirle al Señor que cambie mi nariz. Tengo que pedirle al Señor que cambie mi boca. Tengo que pedirle al Señor que cambie mi lengua y mi labio. Tengo que pedirle al Señor que cambie mis órganos internos, que cambie mis órganos genitales, que cambie mis piernas, mis extremidades inferiores, pies y dedos, y mis extremidades superiores, manos y dedos. ¿Qué le estoy pidiendo al Señor con eso? Que me cambie todo. Que cambie mi mente, que cambie mi cerebro, que cambie mi memoria, que cambie mi parte cognitiva, que cambie mi inteligencia, que cambie mi cerebro derecho y mi cerebro izquierdo. Que cambie mi materia gris y mi materia blanca y que me dé un bulbo preferencial y una médula espinal que baje con raíces hacia la punta de mis dedos. Eso es lo que yo le pido al Señor que me cambie. Que esto ya no es carne, esto no quiero que sea carne, es lo que decía Pablo, pobre de mí, miserable de mí. Claro, él lo dice, ¿por qué? Porque él sabe lo que en este momento nosotros estamos pensando. ¿Ve? ¿Quién me librará? ¿Quién? Pues ¿quién? Ahí está el común denominador de nosotros, que es Cristo Jesús. Amén. ¿Ve? Que por la gracia del Dios, por la sangre del Cordero inmolado, ¿sí? Él es el que va a abrir el libro y nos va a traer a nosotros, ¿qué? La bendición, la gracia de poder estar allá arriba en lo alto, disfrutando de eternidad con Él. Porque para eso fuimos llamados. No para poder vivir aquí de muchas cosas. Sí, hermano, Dios a nosotros nos da. Yo creo que si todos estuviéramos en el mismo caminar, Dios a nosotros nos da mucho más abundantemente, porque su palabra lo dice, porque es que la palabra lo dice, clarito. Pedí y se os dará. ¿Eh? Tocá y se os abrirá. ¿Qué le pasó a la mujer? ¿Sí? Que ahorita pidió que hiciera un devocional sobre eso, ¿cierto? A esa mujer que llegó donde el juez a exigirle, a reclamarle. ¿Cómo es que dice el mundo? Dice, esa intensa, esa tóxica, listo. Entonces, no, tenemos que acondicionarnos, mis amados hermanos, que nuestro comportamiento, nuestra actitud, tiene que ser de acuerdo a como nosotros somos nuevas criaturas. Otra vez los invito a que lean, mis amados hermanos, esa charla de la pastora, los invito a que lean la charla de la pastora en cuanto a la ira, en cuanto a todas esas cosas. ¿Por qué? Porque esas son las que nos llevan a nosotros a que nuestra mente se cambie, se transforme. Dirigidos por Dios y guíen su espíritu. Ese está en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Amén. Entonces tenemos que, ¿sabe qué? Nosotros tenemos que desarraigar todos nuestros hábitos, nuestras costumbres. Más adelante voy a enseñarles cómo desarraigamos nuestras costumbres, nuestros hábitos, en nuestros pecados, para que empecemos a ver cómo cada cosa. Tenemos que estar infundidos en la naturaleza, ¿en quién? En Cristo Jesús. Y que nuestra manera de caminar, pensar, responder, actuar, ¿sí? Debe ser transformada. ¿Por qué? Por la renovación de vuestro entendimiento. Eso está en Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque el pecado, mi amado hermano, el pecado es la condición en la que nacemos todos los descendientes ¿de quién? De Adán. Todos nacemos en pecado. Eso está en Romanos capítulo 5, versículo 12. No lo leas. El pecado es vivir nosotros independientes de la palabra de Dios.
Eso es pecado. Eso no tiene otro nombre diferente, se llama pecado. Ese es el común denominador. Ser engañados ¿por quién? Por el enemigo. ¿Sí? Y estar todo el tiempo viviendo, creyendo tal cosa que no es, cuando verdaderamente Dios trae a nosotros. Por eso en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, ¿qué dice ahí? El príncipe de este mundo, ¿qué pasa? Cegó el entendimiento. ¿De quiénes? Y de los carnales. Por eso se puede lograr cuando nosotros estamos en relación con Dios y cuando nuestra obediencia está en Él. Eso está en la Torá, capítulo 30, Deuteronomios, versículos 19 y 20. No lo leamos. El pecado en el incrédulo penetra ¿por quién? Por su vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque él nace en el pecado. ¿Sí? El yo que él tiene lo domina ese yo. Ese ya es un ego yo. Tenemos que hablar un día de esto. Yo le comentaba a Cristian que tenía que hablar, ¿sí?, de las diferentes defensas que tenemos nosotros como creyentes y las defensas que tiene el enemigo como enemigo en su mundo. En el mundo. En el pecado, el enemigo, o nosotros, si estamos en el pecado, perpetuamos las viejas obras de la carne y por eso estamos haciendo unas corazas cada día más y más. Cuando usted vaya a Joel, ¿sí?, y esté oyendo la charla de Joel, se va a acordar del revoltón. El revoltón es una transformación de la langosta, según algunos teólogos. Otros dicen que es un animalito que está ahí en la naciente ahí del tallo con respecto al otro tallito, tallo mayor, tallo menor, ¿sí? Y ahí se forma y coge la hoja y la comprime y la ahoga. Es lo que le pasa al creyente, se ahoga completamente. Ya no cree, ya no quiere hablar, ya no habla de la palabra, ya no quiere saber nada de Dios, ya no quiere saber nada de la palabra, todo le aborrece. No puede entrar al templo, ¿por qué? Porque no se siente bien. Es en ese momento. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo, o estamos en Cristo, el poder de ese pecado es roto, pero su dominio está aún por medio de la muerte, pero estamos justificados en Cristo Jesús con la resurrección y con la ascensión de Cristo Jesús, quien verdaderamente a nosotros nos trae esa esperanza que es viva y eficaz. Está en Colosenses capítulo 2, versículo 3, creo que es, llámalo. Dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén, sí, al otro. Dice, y esto les digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Amén. Pero si nosotros nos dejamos engañar, ¿quién es el príncipe del engaño? Ahí estamos. ¿Por quién nos engaña? ¿Con quién nos engaña? Ahí estamos. Entonces tenemos que mirar todas esas cosas. ¿Listo? Analicemos un poquito más. Vayámonos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén, ¿cierto? Qué bonito, ¿cierto? El que practica el pecado, ¿qué es? Diablo. Es del diablo, ¿cierto? Entonces, si nosotros practicamos pecado, ¿qué somos? Hijos del diablo, ¿cierto? Hijos de la ira, ¿cierto? No podemos considerarnos hijos de Dios. Entonces tenemos que ser, ¿qué? Por lo tanto, mi amado hermano, es responsabilidad de cada uno de nosotros el no permitir que reine el pecado en nuestro cuerpo. Romanos 6, 12. Verso 12 dice, no reine pues el pecado en su corazón, en su cuerpo, mortal, de modo que le obedezca en sus concupiscencias. Amén, en su cuerpo mortal. Especificado ahí clarito, ¿listo? Ya que el pecado sigue seduciendo ¿a quién? El pecado sigue seduciendo a la carne. El pecado no se va a meter aquí en la casa, no, el pecado te sigue seduciendo a ti. Pero eres tú quien permite que el pecado te seduzca. Eres tú quien lleva cautivo los pensamientos en Cristo Jesús. Eres tú quien verdaderamente hace las cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú no puedes actuar independiente de Dios. Tú no puedes actuar independiente de Dios. Bueno, terminemos aquí esto hoy, ¿vale?
Y después vamos a hacer una cosa que se llama, vamos a analizar Romanos capítulo 7, versículos del 15 al 25. Yo los invito a que lo lean para que el día que venga yo a hablar sobre eso, ¿sí?, hablemos sobre Romanos capítulo 7, versículos 15 al 25. Ustedes quieren que hablemos de un capítulo, vamos a hablar de la palabra. Vamos a hablar de Romanos capítulo 7, versículos del 15 al 25. En la tarea se los voy a repartir entonces. 15 y 16, 17 y 21, pongan ahí. 15, 16, debajo 17, 21, debajo 22, 23 y debajo 24, 25. Porque en el 25 Pablo dice, miserable de mí. Y vamos a ver por qué Pablo dice miserable de mí. ¿Ve? ¿Por qué? Porque él ya es un cristocéntrico. Él no puede decir miserable de mí, él es un cristocéntrico. ¿Ve? Él es una persona en Cristo Jesús. Listo. Entonces, si lo transforma en cuerpo, ¿qué hace? ¿Qué sucede con su carne? Si el común denominador que tiene usted es el Espíritu de Dios, ¿cómo va a hacer que usted trabaje en la carne si tiene un cuerpo? Si usted cumple la ley de Dios en todas sus cosas. Cuando usted está en el Señor, todas sus necesidades, tanto primarias como secundarias, tenemos que hablar de las necesidades para que entiendan cuáles son las primarias y las secundarias, ¿sí?, y las terciarias, y podamos, todas sus necesidades, si están hechas en Cristo Jesús, todas sus necesidades son ¿para qué? Para que el templo de Dios siga como templo de Dios, permanezca y no se dañe. Entonces, para que pueda vivir el Espíritu de Dios. Entonces ya yo veo de pronto una leche que ha pasado 3 días, 4 días, yo ya no me la tomo. ¿Por qué? Porque mi mente, mis conocimientos y lo que me he aprendido, ¿sí?, me enseña que no puedo tomar de esa mente. ¿Por qué? Porque puede traer maldición para mi carne. Cerremos nuestros ojos, vamos a decirle al Señor, Padre Celestial, reconocemos, Señor, que estamos aquí, Señor, porque tú nos has traído, Papito Dios, para enseñarnos, Padre Celestial. Reconocemos que tú quieres que nosotros aprendamos cosas, Señor, para que cada vez que nosotros estemos en alguna situación podamos traer, Señor, a memoria toda tu enseñanza, Señor, y podamos decir con claridad y con certeza que eres tú, Señor, nuestro Dios, nuestro único Dios, y que tú estás haciendo las cosas para bendición de nosotros. Porque tú traes, Señor, aflicción, Señor. Trae desierto, Señor. Trae momentos, Señor, de sosiego, Señor. Pero ese momento, Señor, tú los traes para que nosotros en la palabra podamos definirlo, clasificarlo, estructurarlo y caminar en ti, mi amado Dios. Porque tú eres, Señor, nuestro común denominador, Cristo Jesús, quien se inmoló por nosotros. Y por su sangre, Señor, nosotros somos redimidos, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú has hecho de nosotros unas criaturas excelentes, especiales para ti, mi amado Dios. Permítanos, Señor, poder seguir así. Permítanos, Señor, que podamos estar junto a ti, mi amado Dios, en Cristo Jesús. No fuera Él, sino en Cristo Jesús, para que todo lo que nosotros hagamos, digamos, pronunciemos, expresemos, actuemos, sea en el nombre de Cristo Jesús, en tu nombre, mi amado Dios. Para que todo lo que nosotros traigamos, Señor, todo lo que nosotros hablemos, sea tu palabra la que se manifieste, Señor, ya que tu palabra, Señor, si tiene el Espíritu de Dios, regresa, pero regresa llena de algo positivo. ¿Por qué? Porque tú eres el Dios creador, el omnisciente, el poderoso. Y tú haces la obra, mi amado Dios. Permita que nosotros podamos cada día hacer más de ti, mi amado Dios. Llénanos, Señor. Llénanos cada día más, Señor, que nosotros podamos, Señor, bogar mar adentro. Y que tu palabra cada día nos enseñe a caminar más en ti y menos en nosotros. Que podamos ser espirituales y que seamos menos naturales, menos de la carne, Señor, sino que seamos del cuerpo, un cuerpo en Cristo Jesús. Porque anhelamos, Señor, anhelamos esa Jerusalén celestial, Señor, que desciende día a día. La anhelamos, mi amado Dios. Y porque te pedimos a ti, mi amado Señor, que coloque ángeles alrededor nuestro, Señor, con espadas de fuego, Señor,
para que nos defienda de todo ataque del enemigo, Señor, y de toda arma forjada, Señor, contra la cual nosotros no podemos. Pero tú sí puedes, Señor, porque estamos en ti, mi amado Dios. Que nuestro escudo sea un escudo, Señor, de fe, Señor, de convicción, de certeza, de saber que estamos completamente ciertos en ti, mi amado Dios, y que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Creador, porque hemos aprendido de ti, Señor, tu palabra, Señor, y tu palabra cada día nos llena más y más, Señor. Que cuando caminemos en la calle, Señor, o en cualquier sitio donde estemos en nuestras labores, porque no trabajamos, los hijos de Dios no trabajan, Señor. Los hijos de Dios laboran en el Espíritu de Dios, porque tú traes a nosotros, Señor, esa paz en el Espíritu, Señor. Traes ese gozo, Señor, y traes esa prosperidad en nosotros, Señor, por medio de tu Espíritu. ¿Sí? Y que nosotros cuando estemos, Señor, en esos momentos, estemos siempre en ti. Tu palabra dice, le dijo a Josué, esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. Y caminemos siempre en la palabra y tú, Señor, permítanos que podamos todos los días caminar en ella para que podamos ser de ti y en ti y por ti y para ti, mi amado Dios. Llena nuestros corazones, mi amado Señor, llévanos con bien, Señor, cúbrenos y protégenos, papito Dios. Permítanos, Señor, que podamos pronunciar palabra en nuestra casa, Señor, y que nuestra casa sea de bendición, Señor. ¿Por qué? Porque la cubierta de nosotros eres tú, mi amado Dios, mi amado poderoso, mi amado Señor Jesús, mi amado Espíritu. Y que todo lo que esté con nosotros, Señor, sea cubierto por ti, mi amado Dios. Que esa capa, Señor, que ese manto, Señor, que esa unción, Señor, se derrame sobre todo aquello que nosotros hagamos, estemos, prediquemos, pronunciemos, porque eres tú, mi amado Dios, quien hace la obra. Eres tú, mi amado Dios. Realmente no tenemos a nadie que haga la obra, Señor, sino eres tú, Señor. El profeta, el que llevó a tu pueblo, Señor, por el desierto, Señor Moisés, nunca estuvo dispuesto, Señor, a que tú te apartaras de él, Señor. Porque él sabía a quién tenía, Señor. Y nosotros ahora te decimos, no te apartes de nosotros, Padre Celestial, mi amado Señor Jesús y mi amado Espíritu de Dios. Ve adelante de nosotros. Permita que nosotros podamos estar más y más en ti, Señor, y que podamos ser cada día más obras tuyas, papito Dios. Y que todo lo que pronunciamos, todo lo que digamos, Señor, sea porque tú, Señor, estás colocándolo, Señor, en nuestra boca. Porque antes de pronunciarlo, Señor, queremos que seas tú, Señor, quien sea el auditor, Señor, quien esté pronunciándolo, Señor, para bendición de todos nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, mis amados hermanos, en el nombre de